Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19, una producción que se realiza desde los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le invitamos a que a lo largo de estos próximos 60 minutos se quede porque vamos a hablar de distintos temas que abordamos a lo largo de la semana. Esta es la emisión número 245 de este programa que nació justamente hace 8 meses, cuando inició la pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró como una pandemia la enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Muchísimas gracias también a todos los medios públicos que prestan su señal para que sus audiencias estén bien informados sobre lo que va ocurriendo con esta enfermedad. Nosotros ponemos a su disposición nuestras líneas de contacto. En Facebook y Twitter nos puede encontrar como Canal 44 TV. En WhatsApp, donde usted nos puede hacer preguntas, comentarios, incluso quejas de este programa, lo puede hacer en la línea 33 22 42 06 90. Y si usted también quiere ver este y anteriores programas, los puede encontrar en YouTube y también en udgtv.com. Nosotros comenzamos con la información y nos vamos directo hasta Ginebra, Suiza, donde está la sede de la Organización Mundial de la Salud. El rebrote es un hecho ya en Europa Occidental y el repunte en algunos países de América Latina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 se sitúan a esta hora del día en 44,5 millones, cifra que muestra que se mantiene la aceleración de los contagios en el mundo, con cerca de 250,000 notificados a la Organización Mundial de la Salud en las últimas 24 horas. Los fallecidos en la pandemia son 1.175.000, tras haberse informado de 4.300 nuevos decesos en la última jornada. América ha superado de forma veloz los 20 millones de casos y Europa los 10 millones. Es difícil establecer cuál es actualmente el verdadero epicentro de la pandemia, que en los últimos días parecía ser Europa por la segunda oleada que sufre. Pero los casos están aumentando tanto en Estados Unidos que la situación allí se presenta igualmente como muy grave. Estados Unidos ha roto un nuevo récord de contagios, que han sido 81,000 en un día según la OMS, pero que otros recuentos independientes elevan hasta más de 90,000. En Europa, Francia inicia su segundo confinamiento nacional hoy para intentar frenar el coronavirus, una decisión que el gobierno tuvo que tomar ante el fracaso de otras medidas, como los toques de queda regionales. El otro país en Europa que ha decretado un confinamiento es Irlanda. En este contexto, el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud ha dicho públicamente que la politización de la pandemia y la negación de su gravedad han sido los mayores obstáculos en la lucha contra ella. Ha advertido también que esta crisis sanitaria está lejos de finalizar y que hay que ajustar los esfuerzos que se están haciendo ahora para adaptarlos a largo plazo. La gente en todos los países, principalmente en los más afectados, está cansada y harta de esta situación, pero no es momento de bajar la guardia, como lo muestra la segunda oleada que está golpeando actualmente Europa. Sin embargo, ante la fatiga emocional que sufren muchos, la OMS ha dicho que la atención de salud mental debe ser parte de los esfuerzos que se están haciendo para evitar trastornos a largo plazo e insuflar confianza entre la gente. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Vamos ahora con la información aquí en el estudio. Investigadores determinan factores de riesgo para una COVID de larga duración. Nuevo estudio científico al que tuvo acceso la BBC reveló que la manifestación de varios síntomas iniciales aumentan el riesgo de padecer COVID de larga duración, y la fatiga es uno de los síntomas de esta cronicidad. La investigación realizada por el King's College de Londres también mostró que ser mujer, tener sobrepeso y sufrir de asma aumentan el riesgo. El propósito del estudio es poder desarrollar un sistema que advierta sobre pacientes que podrían necesitar cuidados adicionales o beneficiarse de tratamientos tempranos. Los científicos estudiaron detalladamente los datos para encontrar patrones que pudieran predecir quién podría resultar afectado por la enfermedad crónica.
Los resultados que serán publicados online demuestran que la COVID de larga duración puede afectar a cualquiera, pero algunos factores elevan el riesgo. Por ejemplo, el tener más de 5 síntomas diferentes durante la primera semana fue uno de los factores de riesgo clave. El paciente que presenta tos, fatiga, dolor de cabeza, diarrea y que haya perdido el sentido del olfato estaría en mayor riesgo que alguien que solo tuviera tos. Otro factor que puede provocar un COVID de larga duración es la edad, especialmente mayores de 50 años y en el caso de las mujeres. Según lo que se ha observado, es que los hombres tienen mayor riesgo de sufrir una enfermedad severa y morir de COVID, pero al parecer las mujeres tienen mayor riesgo de tener COVID de larga duración. De las condiciones médicas previas, solo el asma y la enfermedad pulmonar fueron asociadas a la COVID de larga duración, informó Rocío López Fonseca. Esta semana revisamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, el doctor de cabecera de este programa, cuáles son las diferencias entre distintos patógenos, como son los virus, las bacterias, los hongos que causan enfermedades graves a la humanidad. La manera en la que están clasificados diferentes microorganismos y que de igual forma es uno de los mecanismos más sencillos para clasificar las fuentes de enfermedades infecciosas, los agentes responsables o etiológicos de enfermedades infecciosas. Aunque es evidente que no todas las bacterias, no todos los protozoarios, no todos los hongos generan enfermedad en el ser humano, debemos reconocer perfectamente bien aquellos que sí, porque también la flora bacteriana o microbiota, para decirle correctamente, porque no solamente está integrada por bacterias, la microbiota del ser humano es una microbiota muy extensa. El ser humano está colonizado desde la superficie corporal, la piel, las mucosas, tanto bucal, conjuntivas, la mucosa respiratoria, hasta cierto nivel, vamos un poquito más abajo de donde inicia la tráquea, pero también en todo el tubo digestivo estamos colonizados por microorganismos a los que conocemos en su conjunto como la microbiota del ser humano, que tiene microbiota todos los seres vivos, ¿no? Las especies animales. Entonces, existe un equilibrio que está perfectamente reconocido y estudiado entre la presencia de esa microbiota y la presencia de microorganismos patógenos. Cuando se rompe ese equilibrio, puede ocurrir enfermedad. La microbiota es algo muy útil para el ser humano. Es, digámoslo de alguna manera sencilla, un mecanismo por el cual los otros patógenos o microorganismos que no deben estar ahí son limitados por la microbiota normal. Entonces, creo que el tema que se aborda hoy en este programa es muy interesante, primero porque pues es común que en general las personas confundan enfermedades cuando son algunas de ellas bacterianas, otras son de origen viral, otras son parasitarias, etcétera. Y también es relativamente común que enfermedades de origen viral, por ejemplo, a veces sean tratadas como enfermedades bacterianas, viceversa, ¿no? A ver, vamos si quiere hablando primero de la diferencia entre bacterias y virus. ¿Cuáles podríamos ver? Muy bien. Mira, digamos que en una escala filogenética tendríamos como partícula viva más pequeña
en esa escala filogenética a los virus, efectivamente. Los virus son seres vivos que están integrados habitualmente por una nucleocápside, por una envoltura, y en su interior tienen ya sea ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Entonces ahí tenemos dos grandes grupos, los RNA virus y los DNA virus. Y luego existen familias de virus bien identificados. Después de las familias vienen entonces los géneros y luego los serotipos y luego los subtipos, digamos en ese orden de clasificación. Y antes de irnos a una pausa, nos vamos hasta Italia, donde nuestro corresponsal Gonzalo Sánchez nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Ya nadie esconde la preocupación en Italia. Desde hace un par de semanas la curva de la pandemia crece sin cesar y ya son varios días en los que se superan los 20.000 nuevos contagios diarios. Son cifras nunca antes registradas durante la crisis en Italia, pero también es verdad que actualmente se hacen muchas más pruebas diagnósticas, hasta 170.000 al día. Un dato que confirma que cuanto más se busca el virus, más se le encuentra. Además, el pasado martes murieron 221 personas, el mayor aumento desde el mes de mayo. De este modo, el gobierno va analizando la situación y el pasado domingo tomó las últimas medidas para contener el avance de la pandemia. Entre otras cosas, se decretó el cierre durante un mes de teatros, de cines, gimnasios, piscinas o salas de concierto y además se redujo los horarios de apertura de bares y restaurantes hasta las 6 de la tarde. Por otro lado, diversas regiones están estableciendo toques de queda nocturnos. Es el caso del Lacio, en Roma, desde donde les estoy hablando, y donde no se puede salir de casa a partir de la medianoche. Sin embargo, el descontento crece en una Italia ya cansada de virus y que ve con gran preocupación los estragos que está provocando en su economía. Los dueños de los establecimientos cerrados se están manifestando pacíficamente para reclamar ayudas. Son restauradores, dueños de bares o taxistas. Y ayer el gobierno aprobó nuevas subvenciones para los más damnificados por valor de 5.000 millones de euros, unos 5.800 millones de dólares. Pero mientras este dinero llega, los empresarios denuncian su situación ruinosa y lamentan que tienen que cerrar después de haber invertido dinero en comprar mamparas y otro mobiliario para respetar las normas de seguridad. Por la noche, sin embargo, la tensión crece. En algunas ciudades como Roma, Turín o Milán se están registrando disturbios, al parecer promovidos por grupos radicales, pero son por el momento casos aislados que nada tienen que ver con las reivindicaciones de los empresarios más perjudicados por la crisis. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus, la pandemia, Gonzalo Sánchez. Muchísimas gracias por este reporte. Es tiempo de ir a una pausa y nosotros regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros. A lo largo de estos meses hemos podido descubrir junto con la ciencia, la comunidad científica, cómo la COVID-19 no es una enfermedad solamente respiratoria, sino es una enfermedad integral que afecta diferentes sistemas del organismo. Se ha descubierto que los pacientes que padecen COVID-19 tienen una disminución en coeficiente intelectual equivalente a 10 años. Investigadores del Imperial College London encontraron problemas neurológicos en pacientes con COVID-19 gravemente afectados. Analizaron los déficits cognitivos mediante un estudio en línea a 84.285 personas recuperadas de la infección en el Reino Unido.
Aquellos que estuvieron hospitalizados y que fueron asistidos con un ventilador tuvieron una disminución promedio de 10 años en el rendimiento global entre las edades de 20 a 70 años. Fue mayor que el déficit promedio de 512 personas que indicaron que habían sufrido previamente un accidente cerebrovascular y las 1016 que informaron problemas de aprendizaje. A manera de comparación, en una prueba de inteligencia clásica es equivalente a una diferencia de 8.5 puntos en el coeficiente intelectual. Los investigadores analizaron los datos de las pruebas cognitivas de los participantes de la prueba de inteligencia británica Great British, que completaron un cuestionario sobre la infección por COVID-19 sospechosa y confirmada. De los 84.285 participantes, 60 informaron haber sido conectados a un ventilador, otros 147 fueron hospitalizados sin ventilador, 176 necesitaron asistencia médica en el hogar por dificultades respiratorias, 3.466 tuvieron dificultades respiratorias y no recibieron asistencia médica, y 9.201 informaron estar enfermos sin síntomas respiratorios, informó Elizabeth Ortiz. Aquí en el estudio revisamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez cómo los riesgos de recibir antibióticos en patologías que no tienen relación con su prescripción acelera el peligro de poner nuestro organismo ante diferentes enfermedades. Ese es un problema que ha generado alerta en el mundo y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo considera como uno de los grandes problemas de salud en los últimos 20 años y lo señala también como uno de los subobjetivos del desarrollo sostenible. El objetivo número 3 del desarrollo sostenible dictados por la ONU en el 2015 es el relativo a la salud y hay todo un apartado sobre resistencia bacteriana y yo diría resistencia a antimicrobianos, porque no son solamente bacterias las que pueden desarrollar resistencia, también los virus pueden desarrollar resistencia, también los parásitos pueden desarrollar resistencia. El problema de la resistencia, hablemos de la bacteriana, por principio de cuentas, ha tenido múltiples orígenes, pero el más importante de ellos es la prescripción indiscriminada y frecuentemente incorrecta de los antibióticos, tanto en el ámbito de la comunidad como en el ámbito intrahospitalario. Es decir, frecuentemente los pacientes reciben antibióticos cuando no era su patología una patología susceptible de recibir antibióticos o cuya esencia no era para recibir antibióticos. Por ejemplo, hay patologías que son de origen viral y no tiene ningún objeto prescribir un antimicrobiano para ese paciente. Hay patologías que ni siquiera son de origen infeccioso y las confundimos como infecciosas. Por ejemplo, algo muy común, pacientes que llegan y te dicen, tengo mucho dolor de garganta. ¿Y cuánto tiene padeciendo con su dolor de garganta? Tengo padeciendo, pues, por lo menos 6 meses. 6 meses. ¿Y cada cuánto lo presenta? Todos los días. ¿A qué horas del día? Predominantemente por la mañana. Después va descansando, sí, voy descansando después del día, durante el día. ¿Y ha tenido fiebre asociado a este dolor de garganta? No, realmente no me da fiebre. Pero ya fui con muchos médicos, me han prescrito antibióticos de tal cual naturaleza y no mejoro. ¿Se ha hecho algún cultivo faríngeo? Sí, me hice un cultivo faríngeo y me creció en el cultivo un Staphylococcus epidermidis. Ok. Y me dieron antibiótico, volví a hacerme el cultivo y me volvió a crecer la misma bacteria. Eso es. Es que fíjese que ese Staphylococcus epidermidis de su faringe puede ser parte de la flora normal
de su faringe. Entonces, no espere usted que se erradique de ahí. Claro. Entonces dice que no ha tenido fiebre, no. Bien, ¿usted por las noches le da la sensación de tener regurgitación? ¿Reflujo? ¿O reflujo? Sí. ¿Sufre pirosis o agruras, como comúnmente se conocen? Sí. Y a medianoche ha tenido que incorporarse rápidamente por la sensación de que le viene una bocanada de reflujo. Sí, me ha ocurrido y me ocurre con frecuencia. Ese paciente tiene una faringitis por reflujo. No tiene algo infeccioso. No tiene una bacteria instalada. Claro que no, y ya ha recibido antibióticos de diversa naturaleza. Entonces, esos escenarios ocurren con alguna frecuencia, pero también ocurren escenarios en donde un niño puede estar presentando una infección que a todas luces, desde el punto de vista clínico, es viral, no requiere, por lo tanto, antibióticos y recibe antibióticos, cuando probablemente solo medicamentos sintomáticos para la fiebre, para el dolorcito faríngeo, vigilancia, buena hidratación y no necesariamente antibióticos. Entonces, esa prescripción inapropiada ha llevado frecuentemente al desarrollo de resistencia bacteriana, pero además, Omar, la autoprescripción. Exacto. Por eso en muchos países, afortunadamente, se reguló la prescripción, la necesaria prescripción por parte de un médico para que en las farmacias se pudiera vender un antibiótico. No te venden si no traes receta. No te venden si no traes una receta para tal o cual antibiótico. Eso evidentemente ha ayudado a modificar la resistencia bacteriana. Pero también hay otros fenómenos que vemos menos, pero que contribuyen a la resistencia bacteriana. Mira, por ejemplo, en la avicultura, muchos alimentos para las aves o muchos alimentos para ganado bovino, porcino, etcétera. Para consumo humano. Con motivo, efectivamente, con motivo de evitar que se enfermen estas especies, hay alimentos que van adicionados con antibiótico. No quiero aventurarme a decir que todos van adicionados con antibiótico y que también muchos van adicionados con anabólicos, pero se sospecha que puede ser así. Hay sospecha fundada, además. Fundada porque además cerditos que crecen rapidísimo, bovinos que crecen rapidísimo. Y la industria de la carne suele ser... Y pollitos, ¿verdad? Que sí, en pocos días son unos gallazos, ¿no? Bueno, claro. Pero particularmente la presencia de antibióticos en estos alimentos generan que en la carne de estos animalitos se concentren cantidades de antibiótico que luego el ser humano las consume. Claro. Entonces es como si estuviéramos consumiendo dosis bajita de antibióticos todos los días. Eso nos modifica la flora bacteriana o la microbiota y además nos puede generar la resistencia bacteriana y luego infecciones más difíciles de tratar. Y antes de ir a una pausa, nos vamos hasta Argentina con nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U de Mendoza, quien nos va a dar un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en este país sudamericano. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44 desde Argentina con las últimas novedades vinculadas al coronavirus. Debemos decir que lamentablemente en los últimos días estamos superando el promedio diario de más de 14.000 contagios. En las últimas 24 horas también
hemos superado los 400 fallecidos, lo cual no deja de ser una preocupación para el gobierno argentino, que tiene los ojos puestos en la situación epidemiológica de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. También hay novedades muy particulares con respecto a la provincia de Neuquén, donde también en las últimas horas realmente surgió un reclamo de familiares de personas con coronavirus porque las camas de terapia intensiva están ocupadas absolutamente, lo cual genera una lista de espera y una situación muy angustiante tanto para enfermos como para los familiares de esas personas que hoy están cursando el coronavirus en Neuquén. Otro de los datos para destacar está relacionado con la apertura de las fronteras para la llegada de turistas extranjeros a nuestro país. Solamente podrán ingresar por Buenos Aires, por el aeropuerto de Ezeiza, lo cual ha generado reclamo, algo de malestar y también, por supuesto, el pedido de las provincias para que puedan llegar turistas extranjeros hacia los distintos puntos turísticos de nuestro país. Desde el gobierno nacional y desde los gobiernos provinciales dicen que ya están trabajando para que esto pueda pasar a la brevedad, teniendo en cuenta que comienza la temporada estival y que el turismo es una de las industrias sin chimeneas más importantes de nuestro país. Otro de los temas importantes está vinculada con el regreso de los vuelos de cabotaje. Estos vuelos son los que conectan Capital Federal con las distintas provincias, y también el regreso del transporte terrestre de larga distancia, con protocolos especiales, ya sea para el momento de viajar como protocolos especiales a la hora de llegar a las terminales aeroportuarias o de micros. Otro de los datos importantes es que este servicio está habilitado solo para trabajadores esenciales con permiso correspondiente o para casos especiales. Esto quiere decir personas que están enfermas y deben viajar por cuestiones médicas, o aquellas personas que llegan desde el extranjero y necesitan volver a sus hogares. También es importante destacar que han vuelto a las aulas los chicos, algunos nada más, en Capital Federal. ¿Y por qué decimos algunos? Es porque esta vuelta a clases a las aulas de manera presencial se ha dado con los alumnos que durante la pandemia y con el sistema de virtualidad, esto de enseñanza a través de internet, quedaron fuera del sistema por distintas situaciones, porque no tenían, digamos, a nivel tecnológico los recursos necesarios, o porque por otros motivos realmente no pudieron seguir el ritmo de las clases virtuales. Bueno, ya desde la Nación y también desde las carteras educativas, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, habían dicho que el foco iba a estar en esos alumnos para recuperar lo que ellos han perdido durante este tiempo, para ayudarlos también a volver a estar conectados con el aula y con las instituciones a donde asistían. Estas son las novedades más importantes aquí en nuestro país. Desde Argentina, Mendoza, desde Señal U, informó para ustedes Claudia Durán para el especial Coronavirus, la pandemia. Vamos a una pausa y nosotros regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. A lo largo de esta semana pudimos descubrir cuáles son las diferencias entre distintos patógenos como los virus, las bacterias o los hongos. Esta es una información que han preparado mis compañeras reporteras para usted. Las bacterias son organismos que por su tamaño solo son visibles mediante un microscopio. No todas son nocivas, algunas viven en el cuerpo y son útiles para el organismo, de acuerdo con la Clínica Mayo. Por ejemplo, la Lactobacillus acidophilus reside en los intestinos, ayuda a digerir los alimentos, destruye algunos organismos que provocan enfermedades y aporta nutrientes. Entre las infecciones provocadas por bacterias están amigdalitis estreptocócica, tuberculosis, infecciones de las vías urinarias. Los virus son mucho más pequeños que las células. Para reproducirse invaden las células del cuerpo, interceptando la maquinaria que hace que funcione. Las células huésped suelen, a la larga, destruirse durante este proceso. Los virus provocan las siguientes enfermedades: SIDA, resfriado común, fiebre hemorrágica por el virus del ébola, herpes genital, influenza, sarampión, varicela y herpes zóster.
Los antibióticos diseñados para las bacterias no tienen ningún efecto sobre los virus. La clínica Mayo explica que también los hongos producen enfermedades. Por ejemplo, la cándida es una levadura que puede provocar una infección. Está la candidiasis bucal, el pie de atleta y la tiña. Además, están los protozoos. Son organismos unicelulares que se comportan como animales pequeños. Cazan y recogen otros microbios como alimento. Algunos protozoos invaden el cuerpo por medio de los alimentos o el agua. Muchos viven en el aparato intestinal y son inofensivos, pero otros ocasionan giardia, malaria que se transmite a través de los mosquitos y toxoplasmosis, informó Elizabeth Ortiz. Y aquí en el estudio recibimos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para hablar precisamente de cómo los adelantos científicos se han acelerado porque con el virus del SARS-CoV-2 las prioridades han cambiado. Ahora tenemos que construir juntos como comunidad las respuestas a las preguntas que ha dejado la COVID-19. Sí ha cambiado prioridades, indudablemente en el ámbito científico. Efectivamente, muchos grupos de investigación sin haber dejado necesariamente sus líneas habituales, sí han volteado a ver a COVID-19 con propósitos de tanto hacer investigación clínica, investigación básica, investigación en el ámbito de la salud pública y la epidemiología, investigación económica, social, porque el impacto que ha tenido COVID es pues prácticamente a todos niveles y además a la mayor parte de áreas del conocimiento en el mundo. Vayamos al principio. Y el principio es diciembre del 2019. China lanza una alerta y un comunicado a la Organización Mundial de la Salud, diciéndole estamos teniendo un incremento de casos de un tipo de neumonía grave que lleva a hospitalización a los pacientes. No tenemos claro cuál es el patógeno responsable, pero todo parece indicar que se trata de un nuevo virus. Y en muy pocos días aparece una publicación en la revista New England Journal of Medicine en la que los principales clínicos investigadores chinos en Wuhan que vieron estos primeros casos publican fotografías de microscopía electrónica en donde se observa esta partícula viral cuyas características morfológicas en la microscopía electrónica dan evidencia de que se trata de un coronavirus. Casi de inmediato, Omar, este coronavirus es secuenciado. ¿Y qué es secuenciar? Digámoslo coloquialmente, es desmenuzarlo para conocer las proteínas que lo integran, para conocer la secuencia del ácido ribonucleico que lo integra. Este es un virus RNA. Y para conocer particularmente las proteínas responsables de su estructura y las proteínas responsables de su funcionamiento, su replicación, la manera en la que infecta a la célula humana y la manera en la que se reproduce en el interior de la célula humana. Fíjate, Omar, todo esto ocurrió en el lapso de un mes aproximadamente. Entre la alerta del gobierno de China, que fue el 27 de diciembre. Sí. Y la identificación del genoma viral. Esto hace 20 años hubiera sido impensable en el tiempo récord que ocurrió.
Por supuesto, hace 20 años se hubiera secuenciado y se hubiera definido perfectamente bien también el genoma viral, pero no en el tiempo récord en que esto ocurrió. Y el que haya ocurrido en un tiempo récord, en tan poco tiempo, permitió entonces desarrollar lo que en biología molecular se conoce como primers. Los primers son los iniciadores para que la secuenciación permita, o mejor dicho, los primers son los iniciadores que permiten que las pruebas de laboratorio conocidas como reacción en cadena de polimerasa puedan llevarse a cabo y puedan tener sensibilidad, especificidad, valor predictivo y con ello poder tener un diagnóstico certero sobre esta nueva enfermedad. En tiempo récord, entonces, estos iniciadores o primers tuvieron distribución hacia muchos laboratorios en el mundo. Y además, muchos laboratorios en el mundo desarrollaron sus propios primers, de tal manera que también en muy poco tiempo se pudo hacer un comparativo de la calidad de los iniciadores o primers y a partir de este comparativo poder tener ahora estandarizado cuáles son los iniciadores que deben estarse utilizando preferentemente en el mundo para el diagnóstico a través de una PCR. Quise abrir con esto porque para empezar es el inicio cronológico, pero no solo eso, también es el inicio virológico y molecular de esta enfermedad que tiene impacto luego ya a todos los niveles, incluyendo en el nivel de la epidemiología y la salud pública. Luego, en muy poco tiempo, se tuvieron las primeras casuísticas perfectamente estudiadas, 99 casos de hospitalización de pacientes con esta nueva enfermedad en Wuhan fueron publicados y entonces desde esa primer casuística de solamente 99 hospitalizados supimos, número uno, los factores de riesgo para presentar COVID-19. Por cierto, en ese tiempo no se llamaba todavía COVID-19 y el virus todavía no se llamaba SARS-CoV-2. Este virus se conocía como Novel Coronavirus tipo SARS. Ya. Así no estaba bautizado todavía. Todavía no tenía bautizo, efectivamente. Entonces, todavía sin tener el nombre de la enfermedad, se describe pues que los pacientes mayores de 65 años, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, POC, cáncer, etcétera, son los principales factores de riesgo para gravedad de esta enfermedad. Y también en poco tiempo se describe que la enfermedad tiene 85% de posibilidades de presentarse como forma leve o moderada y 15% como una forma grave o crítica. Es decir, se le da toda la caracterización a la enfermedad. Y también en muy poco tiempo, porque tuvimos muy rápido publicaciones que además de describir el tipo de neumonía con las características radiográficas de la enfermedad, con las características de la evolución de la enfermedad, también en muy poco tiempo conocimos las principales manifestaciones extrapulmonares de la enfermedad. Oímos una cápsula muy interesante de nuestra compañera Rocío y de Elizabeth Ortiz. El de Elizabeth particularmente nos detalló sobre secuelas neurológicas y neurocognitivas de la enfermedad. Bueno, pues eso se empezó a delinear muy pronto como una secuela de pacientes con
COVID-19. Entonces, la investigación clínica avanzó también a pasos agigantados y ya conocemos la mayor parte del espectro clínico de la enfermedad. Y vamos ahora hasta Honduras, donde nuestra compañera Noemí Mesa, periodista de Telebásica de Honduras, nos dará un reporte de lo que ha sucedido en Centroamérica. El país continúa en la fase 2 del proceso de apertura gradual y el toque de queda se sigue extendiendo hasta el 1 de noviembre, continuando con las medidas de salida por terminación de dígito de identidad. Después de 2 semanas de haber llegado 2 de los hospitales móviles nuevos, se realiza el traslado a Choluteca de uno de ellos para su instalación. Los primeros 2 hospitales móviles llegaron a Honduras el pasado 10 de julio, pero hasta ahora solo el de San Pedro Sula está en funcionamiento. Mientras tanto, el de Tegucigalpa se espera que entre en operaciones los primeros días de noviembre. Pese a que en nuestro país aumentan las cifras a más de 93.200 casos, con el lamentable deceso de más de 2.600 hondureños. Sin embargo, se reportan casi 38.000 personas recuperadas. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, informó que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que, a partir de 2021, el COVID-19 pasará de ser una pandemia a convertirse en una endemia. Agregó que cuando estas enfermedades pasan a ser una endemia, ya depende de las estrategias y las acciones que va a ir tomando cada país, porque son brotes que se van a tener en determinadas regiones. No solo la pandemia del COVID-19 ha venido a causar preocupación en los hondureños, y es que debido a esta situación mundial, las organizaciones de trata de personas se han aprovechado para profundizar su actividad en nuestro país. Defensores de los derechos humanos en el país aseguran que a diario se reportan al menos 2 o 3 niños desaparecidos, o como mínimo 2 mujeres desaparecidas. Estos aseguran que en la temporada de vacaciones es donde más cuidado se debe tener, ya que se incrementa el turismo sexual. Recordamos siempre a los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias deben seguir las medidas de bioseguridad y les recordamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Ya estamos de nuevo acá y vamos a la recta final de este programa. Vamos a una pausa primero y continuamos aquí en Coronavirus, la Pandemia. Este viernes comenzó el reconfinamiento allá en Francia. Van por 4 semanas más. Inició este viernes 30 de octubre y se van hasta el 1 de diciembre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Omar. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Francia inicia este viernes un nuevo confinamiento nacional para intentar frenar el coronavirus, una decisión drástica que tuvo que tomar el gobierno ante el fracaso de otras medidas como los toques de queda regionales. El país es el segundo de Europa, tras Irlanda, en aplicar un nuevo confinamiento nacional que en este caso se extenderá inicialmente por un mes hasta el 1 de diciembre. El presidente Emmanuel Macron reconoció este pasado miércoles por la noche que el virus circulaba por Francia a tal velocidad que ni las previsiones más pesimistas podían anticipar y por ello el país debía volver a encerrarse. Y es que Francia suma ya 36.020 fallecimientos por la pandemia, con un ritmo de hospitalizaciones y de ingresos en cuidados intensivos cada vez más elevado. La región de París vivió atascos récord en la noche pasada, con 730 kilómetros acumulados de filas de automóviles después de otros 400 en la noche anterior, señalaron las autoridades de tráfico, mientras que decenas de miles de personas abandonaban la capital y su periferia para pasar el confinamiento en sus lugares de origen o segunda residencia. Esta mañana solo había 24 kilómetros de retenciones en los accesos a la capital, una cifra ya mucho más baja. Las calles de París están bastante más tranquilas de lo habitual, con un apreciable descenso de la circulación de vehículos privados y, sobre todo, lo que más se ve en las aceras ahora mismo es a personas con carritos de la compra doméstica. De todas formas, cabe explicar que este confinamiento es más suave que el que vivió el país entre marzo y mayo pasados y mucho más ligero que el que se impuso, por ejemplo, en España. Desde esta pasada noche
noche. Los ciudadanos pueden salir 1 hora al día a un máximo de 1 kilómetro de sus domicilios para pasear o hacer deporte, y se mantienen abiertas guarderías y educación de primaria y secundaria. Bodas y entierros podrán celebrarse, aunque con una asistencia mucho más reducida, de 6 a 30 personas como máximo respectivamente. Se cerrarán los establecimientos que reciben público y los comercios no esenciales. El Gobierno también ha prometido revisar la situación al cabo de 2 semanas para ver si es factible reabrir algunos de esos comercios. Y es que el Ejecutivo que preside Emmanuel Macron intenta que este confinamiento tenga el menor impacto posible en una economía que se prevé que caiga ya un 11% durante este año. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, avanzó ayer que el Estado gastará 15.000 millones de euros por cada mes que dure el confinamiento en ayudas a las empresas afectadas, trabajadores autónomos y en el subsidio de desempleo parcial. 7 de cada 10 franceses aprueban este confinamiento, según un sondeo publicado por el diario Le Figaro, aunque solo una pequeña mayoría, el 52%, respaldan el cierre de comercios no esenciales. El ministro del Interior ya ha garantizado que este fin de semana habrá más flexibilidad en la aplicación de las medidas para asegurar que las familias que salieron para las vacaciones escolares de otoño puedan volver a sus casas de cara a la reanudación de las clases el lunes. La flexibilidad también se extenderá para facilitar las visitas a los cementerios durante el próximo domingo, 1 de noviembre, día en el que se honra a los muertos en Francia. Reportó desde Francia para el programa Coronavirus la pandemia. ¿Pero qué ha sucedido en algunos países de América Latina? Ya escuchamos el reporte de Honduras, también lo hicimos de Argentina. Es tiempo de escuchar el reporte desde Colombia, donde nuestro compañero Alfredo Durán nos da un reporte detallado de lo que ha ocurrido en el Caribe colombiano. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Aquí nosotros seguimos con toda la información del coronavirus, cómo se mueven las cifras y cómo está el país en medio de esta pandemia que atraviesa todas las partes del mundo. Iniciamos en Colombia, cerca de 11.000 nuevos casos se han registrado en un solo día, lo que para las autoridades es un poco alarmante debido a que en los días anteriores en el país se venían registrando los casos sobre los picos de los 7.000, los 8.000, inclusive los 9.000 casos, pero ya en las últimas horas se ha registrado 11.000 nuevos casos, es decir, 2.000 más que en los días anteriores, lo que genera una alerta ante esta cifra que pueda seguir en aumento. Colombia ya superó la cifra del 1.000.000 de contagios de COVID-19, de los cuales cerca de los 950.000 ya se han recuperado satisfactoriamente. Es decir, que 70.000 casos, 10.000 más que la semana anterior, se encuentran activos en todo el territorio nacional, cifra que por supuesto preocupa a las autoridades porque en una semana se han subido 10.000 nuevos casos y las autoridades pues están alertas debido a estos rebrotes que se han generado en otras partes del mundo como Francia, como España, que debido a eso han cerrado sus ciudades, evitando que se genere un colapso en la red hospitalaria y se generen más muertes masivas en medio de todo. Hablando de fallecimientos, en Colombia la cifra sigue sobre los 30.000 personas fallecidas a causa de esta pandemia del coronavirus. Otra cifra también lamentable son los habitantes en condición de calle que han fallecido en medio de todo este proceso de lo que ha sido la pandemia del COVID-19 en Colombia. Más de 32 personas que habitan la calle aquí en Colombia han fallecido por el coronavirus. El país, durante los últimos días, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que se va a extender lo que es el aislamiento selectivo individual con responsabilidad para los colombianos. ¿Qué quiere decir esto? Que está en las manos de cada uno de los ciudadanos y de las compañías el preservar, el cuidar la salud de los colombianos y cada uno es responsable de evitar que se genere un contagio masivo de COVID-19 usando de buena forma las medidas de autocuidado y autoprotección como son el tapabocas, el gel antibacterial, un correcto lavado de manos, evitan que se genere un contagio masivo de COVID-19, evita que una persona se contagie. Durante esta semana, Colombia ha tomado medidas drásticas en medio de las celebraciones y el puente festivo del primer mes de noviembre que se da. En medio de la fiesta también de Halloween, las autoridades han instaurado el toque de queda en algunas ciudades, evitando que se generen mayores contagios como Bogotá, Cali, Medellín,
que son las ciudades donde se han generado esos picos más altos de la pandemia. Sin embargo, las autoridades continúan alertas ante cualquier situación que se pueda presentar en medio de este proceso. Cabe recordar que la ciudad con mayor número de contagios sigue siendo Bogotá, y Bogotá ha sido la ciudad que en los últimos días ha reportado casos por superiores a los 2.000 en cada día. Las autoridades ahí están pendientes ante esa situación. Esta es la información en materia del COVID-19. Así está el país, así está Colombia. Esta es la información que nosotros tenemos. Alfredo Durán, ustedes tienen mucha más información. Adelante. Y con el reconfinamiento también es muy probable que vuelvan las reuniones familiares que se convierten en fiestas COVID. Este viernes le dedicamos el programa aquí en Coronavirus, la pandemia, a hablar precisamente de las recomendaciones que se tendrían que estar siguiendo si van a realizar reuniones de este tipo. La primera recomendación es que no se hagan, pero si se tienen que hacer, esto es lo que dice el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. 30%, así como tú lo acabas de señalar, y particularmente condiciones tales como reuniones en sitios cerrados, en espacios reducidos, porque es importante el número de convivientes, pero también el espacio en el que conviven. Por otro lado, el no utilizar cubrebocas y que ese espacio genere precisamente la posibilidad de que haya 2 metros entre persona y persona, pues son condiciones que lo propician. Entonces está bien demostrado en diferentes estudios internacionales este hallazgo o este porcentaje aproximado del 30%. Y el otro punto fundamental pues es que precisamente en la convivencia intrafamiliar es en donde se tiene mayor contacto, en tiempo y en distancia. Porque, por ejemplo, el contagio en sitios públicos, como por ejemplo bancos, ya se decía, escuelas, que ahorita la mayor parte de países siguen con actividades escolares no presenciales. Y por otro lado, recordemos los mercados y los supermercados, son de los y el transporte público. Claro. O por ejemplo, sitios de ocio como las plazas comerciales, ¿no? que hay muchísimas en América Latina. Y además, recordemos que muchas de estas plazas comerciales, precisamente los negocios pueden tener espacios reducidos, aire acondicionado, un aire acondicionado que no tiene filtros de alta eficiencia y eso puede generar mayor riesgo de transmisión. En general, los espacios cerrados son de alto riesgo para la transmisión. E insisto, el transporte público, pero particularmente en el punto de arranque de esta pregunta, lo relativo a la transmisión intrafamiliar, también recordemos que en las reuniones sociales frecuentemente fluye alcohol. Y la ingesta de alcohol puede ser de tal magnitud que se pierda la suficiente conciencia para que se sigan las medidas de prevención, la distancia entre personas, etcétera. Estar obnubilado por el alcohol pues no ayuda a veces. Y antes de finalizar, le dejo con esta nota. Las prioridades también en el mundo tecnológico han cambiado. Vean esta mascarilla que no solamente tiene el servicio o la cualidad de filtrar el aire, sino que también tiene diversas herramientas de vigilancia e incluso puede ayudar a traducir. La última tecnología en mascarillas. En un mercado en auge por la pandemia de coronavirus, varios investigadores compiten para ofrecer nuevas funcionalidades. En Japón, una startup ha creado una mascarilla que ayuda a los usuarios a mantener la distancia física y también sirve como herramienta de traducción. Funciona transmitiendo las palabras del portador vía Bluetooth a una aplicación de smartphone que permite a la gente hablar entre sí hasta a 10 metros de distancia.
Desarrollamos este producto para cerrar la brecha entre trabajar de forma remota y comunicarnos cara a cara. A pesar del coronavirus, a veces necesitamos reunirnos directamente entre nosotros. Este producto nos permite hablar directamente mientras mantenemos una distancia social de 2 metros. Se espera que la mascarilla, que puede traducir una conversación del japonés a otros idiomas como el inglés, el coreano y el indonesio, salga a la venta en febrero por unos $38. La compañía recaudó cerca de $950.000 a través de la financiación participativa y cree que el público está esperando innovaciones que faciliten superar la pandemia. Desde la aparición del coronavirus, la humanidad ha estado constantemente amenazada por la enfermedad, lo que nos hace sentir impotentes. Pero es posible que podamos combatir el virus con tecnología, con sabiduría humana. Y esto es probablemente lo que impulsó el apoyo y el éxito de la microfinanciación. En tanto, en Singapur se desarrolló una mascarilla con sensores que miden la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el nivel de oxígeno en la sangre, y envían estos datos a un teléfono inteligente a través del Bluetooth. Muchos de los trabajadores en la primera línea están expuestos a los pacientes cuando toman sus signos vitales. Esto representa un riesgo para la salud de los enfermeros, los trabajadores de primera línea, y queríamos pensar en una manera de reducir este riesgo. Sus inventores también esperan que este modelo pueda entregarse a los trabajadores migrantes de Singapur, cuyos alojamientos han sido las principales fuentes de contaminación de la ciudad-estado en los últimos meses, para vigilar a distancia su estado de salud. Y para aquellos que también quieren combatir la contaminación en las grandes ciudades, una empresa surcoreana ha diseñado una mascarilla purificadora de aire. Se puede colocar sobre la boca, la nariz y la barbilla, y trata el aire con 2 filtros situados en cada lado de la cara y un ventilador para hacerlo circular. Ya se han distribuido varios miles de ellas a los trabajadores de la salud, y el fabricante dice que espera ponerlas pronto en el mercado. Fue todo por hoy. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos vemos el día de mañana en Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.